El Malleus Maleficarum. Historia, miedo y prejuicio. Hubo un tiempo en Europa en que una mirada podía bastar para despertar sospechas. Una enfermedad repentina, una cosecha perdida, un niño que enfermaba sin explicación, una vaca que dejaba de dar leche, un vecino que prosperaba mientras los demás caían en la desgracia. Todo podía convertirse en señal de algo oscuro. No siempre se buscaban causas naturales. A veces se buscaba simplemente un culpable. Y, con demasiada frecuencia, ese culpable tenía rostro de mujer. En 1486 apareció uno de los libros más famosos y más inquietantes de la historia de la demonología europea. Su título era Malleus Maleficarum, en castellano, El martillo de las brujas. No fue el primer texto que habló de brujería. Tampoco inventó por sí solo la caza de brujas, pero ofreció algo especialmente peligroso: un marco intelectual, religioso y judicial para identificar, perseguir, interrogar y condenar a quienes eran acusadas de pactar con el demonio. Durante siglos este libro ha sido recordado como una especie de manual del miedo. Hoy vamos a entrar en sus páginas. El Malleus Maleficarum fue publicado por primera vez en la ciudad alemana de Speyer, probablemente entre 1486 y 1487. Tuvo 13 ediciones hasta 1520. Después, entre 1547 y 1669, conoció otras 16 ediciones. También fue traducido a varias de las principales lenguas europeas. Esto nos da una idea de su difusión. No estamos ante una obra marginal. No fue un pequeño tratado perdido en una biblioteca. Fue un texto leído, copiado, consultado y utilizado. Un libro que ayudó a fijar una determinada manera de mirar la brujería y, sobre todo, una determinada manera de mirar a las mujeres. El Malleus fue el primer tratado de gran importancia que hizo accesible a un público amplio el llamado concepto acumulativo de brujería, es decir, la idea de que las brujas no eran simples mujeres que practicaban hechizos aislados. Eran, según esta visión, miembros de una conspiración diabólica. Renegaban de Dios, pactaban con el demonio, se reunían en aquelarres, dañaban cosechas, provocaban enfermedades, mataban niños, impedían la fertilidad y mantenían relaciones sexuales con demonios. Todo ello formaba un mismo sistema de acusaciones, una construcción mental que, una vez aceptada, podía convertir casi cualquier desgracia en prueba de brujería. Tradicionalmente, la obra fue atribuida a dos teólogos dominicos vinculados a la Universidad de Colonia, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Sin embargo, la participación real de Sprenger ha sido discutida por la historiografía moderna, que duda hoy bastante de su contribución real al texto. Kramer fue el ideólogo principal de la obra. En aquel momento era ya un teólogo de edad avanzada. Había sido nombrado inquisidor para el sur de Alemania en 1474. Desde ese cargo mostró un notable empeño en la persecución de la brujería. Jacob Sprenger, por su parte, había sido decano de la Universidad de Colonia. En 1470 recibió el cargo e inquisidor para Renania. Ambos ya habían cooperado judicialmente, sobre todo en el procesamiento de casos de brujería. En el desempeño de sus cargos no siempre encontraron el camino fácil. Las autoridades locales, tanto eclesiásticas como civiles, opusieron feroces resistencias ante la injerencia de estos en sus dominios. Y por eso tuvieron que solicitar al Papa Inocencio VIII una bula
que les autorizaba a continuar con su labor y evitar así la resistencia de las autoridades a colaborar con ellos. Aquella bula fue la Summis Desiderantes Affectivus. 2 años después de ser nombrados inquisidores, tras acumular experiencia y haciendo uso de muchos de los casos juzgados por ellos, publicaron el Malleus Maleficarum. Adjuntaron a este la bula papal y un aval redactado por la Facultad de Teología de la Universidad de Colonia para dotar a la obra de autoridad necesaria. El mensaje era claro. No se presentaba solo como una opinión personal, se presentaba como doctrina, como advertencia, como instrumento, como guía. El libro era, en esencia, un manual para inquisidores. En ese sentido se parecía al Directorium Inquisitorum, escrito por Nicolás Eymerich en 1376. Pero el Malleus tenía un tono propio. Adoptaba la forma de una disputación escolástica. Planteaba cuestiones, exponía objeciones, respondía, acumulaba autoridades, citaba la Biblia, los padres de la Iglesia, filósofos antiguos, autores griegos y romanos. Todo servía para sostener una misma conclusión, que la brujería era real, que debía perseguirse, y que quienes negaban su realidad podían ser tratados como herejes. Este punto es esencial. El Malleus no se limitaba a decir que existían brujas, iba más lejos. Declaraba que negar la realidad de la brujería era una forma de herejía. Con ello cerraba la puerta a la duda. Y en una sociedad donde la herejía podía costar la vida, convertir la duda en sospecha era profundamente peligroso. La obra no formuló por primera vez el concepto acumulativo de brujería. Ese concepto ya se había desarrollado más de 50 años antes. Además, el Malleus resultaba incompleto en muchos de sus aspectos. No trata con detalle asuntos como la marca del diablo o el llamado beso obsceno. Y las reuniones de brujas o aquelarres aparecían de manera superficial. Sin embargo, sí reunió y ordenó muchas creencias que ya circulaban por Europa. Las fusionó, las organizó, las presentó como un sistema coherente y les dio respaldo teológico y judicial. Ahí estuvo buena parte de su fuerza. Sus rasgos más característicos son 2. Primero, una misoginia extrema. Una misoginia en la que se asume que la mujer está más inclinada al crimen, al engaño, a la debilidad espiritual y a la lujuria. Segundo, una obsesión enfermiza con la sexualidad, especialmente con la supuesta cópula carnal entre las brujas y el demonio. En sus páginas, la mujer aparece una y otra vez como puerta de entrada del mal, como criatura débil, como ser carnal, como instrumento del diablo. El Malleus Maleficarum está dividido en 3 grandes partes. La primera intenta convencer a las autoridades de la enorme magnitud que, según sus autores, había alcanzado la brujería. La brujería es una forma de herejía y, por tanto, alta traición contra Dios. En consecuencia, cualquiera podía y debía denunciar cualquier indicio que tuviera de ella. Cualquiera podía testificar, incluso de forma anónima. Bastaba con una simple sospecha. La segunda parte trata de las fechorías atribuidas a las brujas. Explica cómo se podía combatirlas. En esta sección, los autores recogen y dan verosimilitud a muchas de las fábulas e historias que en aquella época se creían vinculadas a la brujería. Historias de enfermedades, de impotencia, de abortos, de niños sacrificados, de pactos con el demonio, de tormentas provocadas mediante conjuros. La tercera parte es quizá la más escalofriante desde el punto de vista judicial. En ella se exponen las leyes y normas que podían utilizarse para iniciar y llevar a término un proceso por brujería. También se explica cuidadosamente la mejor técnica de interrogatorio.
El objetivo era obtener la confesión, porque sin confesión nadie podía ser condenado formalmente a la hoguera. Por eso se describe con detalle cómo arrestar, cómo encarcelar, cómo interrogar y cómo torturar a las supuestas brujas. En total, el Malleus Maleficarum contiene unas 250.000 palabras. Entre ellas aparecen numerosas citas de la Biblia, de los padres de la Iglesia y de filósofos griegos y romanos. Era típico de la época utilizar formulaciones procedentes de autoridades antiguas, pero en este caso, esas autoridades se utilizan para legitimar un propósito terrible: identificar, arrestar, torturar y finalmente quemar a las presuntas brujas. Los fragmentos que vamos a escuchar han sido traducidos a partir de la edición inglesa del Malleus Maleficarum de Montague Summers, publicada en 1928. El texto comienza planteando una serie de dificultades. Cuando se habla de brujas que se aparean con demonios, dicen los autores, habría que investigar de qué está hecho el cuerpo con el que se manifiesta el diablo. También habría que averiguar si el acto de apareamiento va siempre seguido de la inyección de semen procedente de otro. Habría que saber si el demonio realiza ese acto con mayor frecuencia en unos momentos que en otros, y si dicho acto resulta invisible para cualquier persona que pudiera encontrarse cerca. Después, los autores desplazan la atención hacia la mujer. Se preguntan si sólo aquellas que fueron concebidas de una manera inmunda son visitadas a menudo por demonios, o si lo son aquellas que fueron ofrecidas a los demonios por las comadronas en el momento de su nacimiento, o si el placer sexual que experimentan en tales uniones es menor o mayor que el que sienten al copular con un mortal. El tono es ya revelador. La preocupación no es solo teológica, es también corporal, sexual, obsesiva. Los autores anuncian que no pueden responder allí a todas esas cuestiones y formulan una pregunta central: ¿por qué esta clase de maldad se encuentra con más frecuencia en la mujer más que en el hombre? A partir de ahí, el texto se divide en tres aspectos. Primero, la condición general de las mujeres. Después, qué clase de mujeres se entregan a la superstición y a la brujería. Y por último, dedica un apartado aparte para hablar de las comadronas. Según el Malleus, las comadronas superarían a todas las demás en maldad. ¿Por qué se encuentra la superstición principalmente entre las mujeres? Y la respuesta del Malleus es brutal. Según sus autores, que haya más brujas entre las mujeres que entre los hombres sería un hecho inútil de negar. Aseguran que podía comprobarse mediante la experiencia y confirmarse por testigos fiables. Aunque afirman no querer difamar al sexo femenino, inmediatamente comienzan a reunir citas contra las mujeres. El procedimiento es característico. Primero se afirma una aparente cautela. Después se despliega toda la violencia del prejuicio. El libro cita el libro de Jesús, Ben Sirá. No hay cabeza sobre la cabeza de una serpiente, ni ira sobre la ira de una mujer. Preferiría descansar junto a un león y un dragón antes que vivir en una casa con una mujer malvada. Y concluye con: toda maldad es poca cosa en comparación con la maldad de una mujer. Después cita a San Crisóstomo. ¿Qué otra cosa es una mujer sino enemiga de la amistad, castigo inevitable, mal necesario, tentación natural, calamidad deseada, peligro doméstico, daño agradable? Uno de los males de la naturaleza pintado con hermosos colores. Y sigue: por tanto,
si es pecado separarse de ella cuando debería mantenerse en el matrimonio, entonces es en verdad una tortura necesaria, pues o cometemos adulterio al separarnos de ella, o debemos soportar una guerra diaria. El Malleus continúa acumulando citas que confirman su teoría. Cicerón aparece citado con esta idea: los muchos deseos de los hombres los conducen a un solo pecado, pero el único deseo de la mujer las conduce a todos los pecados, pues la raíz de toda maldad femenina es la concupiscencia. Después se cita a Séneca: una mujer ama u odia, no hay un tercer estado. Y las lágrimas de las mujeres son un engaño, pues pueden proceder de una verdadera pena, o pueden ser una trampa. Cuando una mujer piensa sola, piensa mal. Es importante detenerse aquí. La técnica del Malleus consiste en acumular frases bíblicas, frases patrísticas, frases clásicas. Unas se encadenan con otras hasta crear una impresión de autoridad. El lector no recibe un razonamiento equilibrado, recibe un bombardeo, una sucesión de voces masculinas que, colocadas una detrás de otra, parecen demostrar que la mujer es por naturaleza peligrosa. El libro introduce después un matiz. Reconoce que también hay mujeres buenas. Menciona a Judith, a Débora, a Esther, y cita el libro de Jesús, Ben Sirá. Bendito el hombre que tiene una esposa virtuosa, pues sus días serán duplicados. Pero esta aparente alabanza no cambia el sentido general del discurso. Sirve más bien para reforzar la idea de que hay una mujer buena y una mujer mala. La mujer buena es excepcional. La mujer mala, en cambio, parece convertirse en regla. A continuación, los autores ofrecen varias razones por las que, según ellos, hay más mujeres supersticiosas que hombres. La primera razón es que las mujeres serían más crédulas, y como el principal objetivo del diablo sería destruir la fe, las atacaría ante todo a ellas. La segunda razón es que las mujeres serían por naturaleza más influenciables. Estarían más dispuestas a dejarse afectar espiritualmente. Cuando usan bien esta capacidad, dicen los autores, pueden llegar a ser muy buenas, pero cuando la usan mal, se vuelven muy malas. La tercera razón es que las mujeres tendrían lenguas poco fiables. No serían capaces de mantener ocultos sus conocimientos malignos ante otras mujeres, y como serían débiles, encontrarían fácilmente un modo de fortalecerse mediante la brujería. La acusación es completa. La mujer es crédula, influenciable, indiscreta, débil y peligrosa. El Malleus admite que los predicadores deben usar estos argumentos con prudencia. Reconoce que en el Antiguo Testamento hay muchas cosas negativas sobre las mujeres, y esto lo atribuye a Eva, la primera tentadora, y a sus imitadoras. Pero después señala que en el Nuevo Testamento se produce un cambio mediante María. El pecado de Eva, dice, es eliminado mediante la bendición de María. Por ello, los predicadores deben alabar a las mujeres tanto como sea posible, pero de nuevo, ese matiz queda absorbido por una conclusión misógina, porque inmediatamente afirma que en la actualidad esta maldad se encuentra con más frecuencia en las mujeres que en los hombres. Y se añade que las mujeres son más débiles, tanto de cuerpo como de alma. Uno de los pasajes más conocidos y más ofensivos del Malleus llega cuando los autores hablan del intelecto femenino. Dicen que, en lo que respecta a la comprensión de las cosas espirituales, las mujeres parecen ser de una naturaleza distinta a la de los hombres, y para sostenerlo citan a Terencio. Las mujeres son intelectualmente como niños. Después citan a Lactancio.
Ninguna otra mujer salvo Temeste entendió la filosofía. Y de nuevo recurren al libro de los Proverbios. Como joya de oro en el hocico de un cerdo, así es una mujer hermosa sin entendimiento. El razonamiento continúa. Según los autores, la razón natural de todo esto es que la mujer sería más carnal que el hombre, y esa supuesta carnalidad se relaciona con un defecto de la creación. La primera mujer, dicen, fue creada a partir de una costilla curva, una costilla del pecho, doblada en dirección contraria a la del hombre. A causa de ese defecto, la mujer sería un animal imperfecto, siempre engañaría. La frase es terrible, pero es reveladora. La misoginia no aparece como una opinión secundaria. Está integrada en la arquitectura del argumento. El Malleus cita a Catón: cuando una mujer llora, trabaja para engañar a un hombre. Después recuerda el episodio de la esposa de Sansón. Según el texto, ella persuadió a Sansón para que le revelara el enigma planteado a los filisteos. Luego comunicó las respuestas, y así lo engañó. El ejemplo bíblico se utiliza como prueba general contra todas las mujeres. Un caso concreto se convierte en naturaleza universal. También se presenta a Eva como débil en la fe. Cuando la serpiente le pregunta por qué no come de todos los árboles del paraíso, ella responde: de un árbol no debemos comer, por temor a que acaso muramos. Según el Malleus, esa respuesta mostraría duda y poca confianza en la palabra de Dios. A partir de ahí, los autores introducen una falsa etimología muy famosa. La palabra fémina, dicen, procedería de fe y minus, es decir, menos fe. La mujer sería, por definición, más débil en la fe. Desde un punto de vista moderno, esta etimología no tiene valor lingüístico, pero en el Malleus cumple una función retórica. Permite convertir un prejuicio en apariencia de verdad. La mujer no solo sería más débil por experiencia, también lo sería por el propio significado de su nombre. Todo queda dispuesto para la conclusión. Una mujer mala es por naturaleza más rápida en vacilar en la fe, y por ello más rápida en renegar de ella. Esta sería, según los autores, la raíz del poder de la brujería. El texto avanza entonces hacia otro terreno: la discordia entre las personas casadas, los conflictos entre mujeres y hombres, los celos, la envidia, la impaciencia. Los autores recuerdan episodios del Génesis: Sara y Agar, Raquel y Lea. Si las mujeres se comportan así unas con otras, preguntan, ¿cuánto peor no se comportarán con los hombres? La respuesta ya está decidida de antemano. La mujer aparece como fuente de conflicto, y ese conflicto se convierte en puerta de entrada a la brujería. Según el Malleus, a causa de sus defectos de inteligencia, las mujeres serían más propensas a apartarse de la fe, y a causa de sus pasiones y emociones excesivas, serían más propensas a buscar venganza, ya fuera mediante la brujería o de otra manera. Por eso, dicen los autores, no es extraño que un número tan grande de brujas se encuentre dentro del sexo femenino. El texto continúa con otra acusación. Las mujeres tendrían memoria débil. Sería una debilidad natural en ellas no ser disciplinadas. Seguirían sus propios impulsos, sin sentido de lo que es conveniente. Eso, dicen, sería todo lo que piensan, todo lo que tienen en la cabeza. Luego citan Teofrasto: si le entregas todo el gobierno de la casa, pero tú mismo te ocupas de algunos pequeños detalles, pensará que desconfías de ella e iniciará una disputa. Y, a menos que cedas rápidamente, preparará veneno para ti, consultará a videntes y adivinos y se convertirá en bruja. La progresión es significativa. Una disputa doméstica, un desacuerdo, una sospecha,
y enseguida la imagen de la mujer que prepara veneno, consulta a adivinos y se convierte en bruja. Lo cotidiano se demoniza. La tensión familiar se transforma en amenaza sobrenatural. Después se cita a Cicerón. Puede llamarse libre a un hombre si su esposa manda sobre él, le impone reglas, le da órdenes y le impide hacer lo que desea, de modo que ni puede ni se atreve a negarle lo que ella le pide. Y añade: yo no me contentaría con llamarlo esclavo, sino el más miserable de los esclavos, aunque proceda de la familia más noble. La mujer aparece aquí como dominadora, como enemiga de la libertad masculina, como poder doméstico que esclaviza al hombre. El malleus llega entonces al deseo carnal. Según el libro, de ese deseo procede mucho daño contra la vida humana, y cita a Catón el joven. Si el mundo pudiera verse libre de mujeres, entonces no tendríamos que prescindir de Dios en nuestros asuntos. La frase es extrema, y el texto la refuerza. Sin la maldad de las mujeres, dice, por no hablar de las artes de la brujería, el mundo estaría libre de innumerables peligros. También aparece Valerio. Según el Malleus, Valerio compara a la mujer con una quimera, un monstruo de 3 formas: rostro de león, vientre de cabra, cola de serpiente, y el libro interpreta esta imagen diciendo que la mujer es hermosa de ver, sucia de tocar y mortal de conservar. El texto no se detiene ahí. Habla de la voz femenina. Dice que así como la mujer sería mentirosa por naturaleza, también atormenta y excita con su habla mientras deleita. Su voz sería como el canto de las sirenas. Atrae, seduce y mata. Según esta visión, las mujeres matarían vaciando las bolsas de los hombres, quitándoles la fuerza y llevándolos a renunciar a Dios. Valerio vuelve a ser citado. Cuando habla, es un placer que hace florecer el pecado. La flor del amor es una rosa, porque bajo su flor esconde muchas espinas. El lenguaje es literario, pero la intención es acusatoria. La belleza femenina, la voz, el movimiento, la forma de andar, la postura, todo se convierte en señal de peligro. El Malleus afirma que no hay hombre que se haya esforzado tanto en agradar a Dios como cualquier mujer se esfuerza en agradar a los hombres con su vanidad, y remata con una comparación feroz. La mujer sería más amarga que la muerte. La muerte destruye el cuerpo, pero el pecado que procede de la mujer destruye el alma. La muerte es un enemigo abierto y terrible. La mujer, en cambio, sería un enemigo seductor y oculto. Y entonces llega una de las frases más conocidas del libro. Todo poder de brujería procede del deseo carnal, que en las mujeres es insaciable. Después se cita el libro de los Proverbios. Hay 3 cosas que nunca se satisfacen, y una cuarta que nunca dice, basta, y es la boca del útero, por lo cual incluso se aparean con el diablo para satisfacer su deseo. Aquí el círculo queda cerrado. La mujer es débil en la fe, débil en la razón, fuerte en la pasión, dominada por la lujuria, inclinada al engaño, y por eso, según los autores, más propensa a la brujería. La conclusión del Malleus es clara. Más mujeres que hombres caen en esa herejía. Y según el texto, el nombre de bruja se toma así de la parte más poderosa. Después se añade una frase que muestra hasta qué punto el libro se inclina en favor del sexo masculino. Y alabado sea Dios, porque hasta ahora ha preservado al sexo masculino de un crimen tan grande. El siguiente apartado pregunta: ¿qué clase de mujeres son, por encima de las demás, supersticiosas y brujas? La respuesta vuelve a girar en torno a 3 males principales: la infidelidad, la concupiscencia y la lujuria. Según el Malleus,
las mujeres en quienes aparecen estos vicios serían más propensas a la brujería. Y como la lujuria sería el pecado dominante, las mujeres más concupiscentes estarían más profundamente infectadas por la maldad. El texto menciona a las adúlteras, a las impúdicas y a las concubinas del gran diablo. A continuación, la obra enumera 7 maneras en que las brujas, según la bula papal, infectarían mediante la brujería el acto sexual y la fecundación. Primero, torciendo las mentes de los hombres hacia una pasión excesiva. Segundo, impidiendo su capacidad de engendrar. Tercero, retirando los órganos sexuales. Cuarto, convirtiendo a los hombres en animales mediante su poder mágico. Quinto, destruyendo la capacidad de engendrar de las mujeres. Sexto, provocando abortos. Y séptimo, ofreciendo niños al diablo junto con animales y frutos de la tierra. El tema sexual vuelve una y otra vez. El Malleus afirma que Dios permite al diablo un poder mayor sobre el acto sexual de los hombres que sobre sus demás acciones. La explicación que ofrece es que la primera influencia del pecado, por la cual el hombre se convirtió en esclavo del diablo, se realizó en relación con el acto sexual. También se dice que el diablo tiene mayor influencia sobre las serpientes que sobre otros animales, porque fue a través de una serpiente como tentó a una mujer. Todo queda unido: el sexo, la serpiente, Eva, el pecado, la mujer y el demonio. Aunque el matrimonio es obra de Dios, el Malleus sostiene que el diablo puede torcerlo, no mediante una fuerza directa, porque entonces parecería que el diablo es más fuerte que Dios, sino con permiso de Dios. Así, el diablo podría crear impedimentos temporales o duraderos al acto sexual. La impotencia, la infertilidad, el deseo excesivo, el odio entre esposos, todo podía ser interpretado como resultado de brujería. El texto afirma que estas mujeres no solo satisfacen su propia lujuria, también satisfacen la del diablo, y mediante toda clase de poder de brujería y de desenfrenado amor carnal, matan sus almas. No pueden ser persuadidas, no pueden ser avergonzadas, no se apartan del acto sexual. Y según los autores, los hombres sometidos por ellas constituyen uno de los peligros más graves de la época, el peligro de la desaparición de la fe. Así, concluye el texto, aumenta cada día el número de brujas. Llegamos ahora a uno de los apartados más duros del Malleus, en el que se trata el tema de las comadronas. Según el libro, las brujas, actuando como comadronas, matarían de diversas maneras a niños aún no concebidos, provocarían abortos, u ofrecerían niños recién nacidos al diablo. El texto anuncia que debe exponerse la verdad sobre los terribles crímenes que el diablo comete contra los niños, tanto en el vientre de la madre como después del nacimiento. Y puesto que el diablo cometería estas cosas por medio de mujeres y no de hombres, esta forma de asesinato estaría más vinculada a las mujeres que a los hombres. La acusación vuelve a ser directa. La mujer aparece como mediadora del diablo, y la comadrona, una figura fundamental en la vida cotidiana de las comunidades, se convierte en sospechosa. El Malleus afirma que hay brujería cuando alguien es incapaz de llevar a cabo el trato carnal. También cuando una mujer se ve impedida de dar a luz, o cuando da a luz prematuramente. También habría brujería cuando estas mujeres provocan un aborto, o cuando devoran al niño, o cuando lo ofrecen al diablo. El libro admite que algunos efectos pueden lograrse por medios naturales, como hierbas u otros utensilios domésticos. Pero establece una diferencia. Cuando interviene el diablo, dice: ya estamos ante verdadera brujería, y no considera necesario aportar pruebas,
porque, según los autores, los casos y ejemplos demostrarían la verdad. Uno de esos ejemplos procede del juez de Como. Según el relato, un día fue llamado por los habitantes del distrito de Barl para realizar una investigación. Un hombre había perdido a su hijo recién nacido. El hombre juró que una noche había visto a una reunión de mujeres matar a su hijo. Después habrían bebido su sangre y devorado al niño. A continuación, el Maleus recoge una frase atribuida a brujas arrepentidas. Nadie causa más daño a la fe católica que las comadronas. Y añade, pues cuando no matan a los niños, los sacan fuera y los ofrecen al diablo. Esta segunda parte del Maleus vuelve sobre este asunto. En el capítulo 13 de la cuestión primera, se habla de cómo las brujas comadronas cometerían crímenes abominables. Primero, matando niños. Después, ofreciéndolos al diablo de las maneras más repugnantes. Y nos presenta un relato situado en la diócesis de Estrasburgo, en la ciudad de Zabern. Allí habría vivido una mujer honrada, muy devota de la Santa Virgen, que contaba sus experiencias a los huéspedes que peregrinaban hasta su posada. La posada se llamaba El Águila Negra. La mujer relata que, estando embarazada de su legítimo esposo, ya fallecido, se acercó el momento del parto. Entonces una comadrona se ofreció para ayudarla. La mujer, que aunque conocía su mala fama, aceptó su propuesta. Pero cuando llegó el momento, decidió llamar a otra comadrona. La primera comadrona, al interesarse, se enfadó mucho. Unas 2 semanas después, según el relato, la comadrona acudió de noche con otras 2 mujeres. Se acercaron a su cama. La mujer intentó llamar a su marido, que dormía en otra habitación, pero de repente quedó muda. Podía oír, podía ver, pero no podía mover ni un músculo. La bruja, que estaba en medio, dijo: «Mirad a esta mala mujer, que no quiso tomarme como comadrona, no quedará sin castigo». Las otras 2 mujeres la defendieron. Dijeron: «Ella nunca nos ha hecho daño». Pero la bruja respondió: «Porque me ha ofendido, pondré algo en su interior, pero para complaceros a vosotras no sentirá dolor durante 6 meses. Después será atormentada lo suficiente». Entonces se acercó a la mujer, le tocó el vientre, y ella sintió como si le sacaran las entrañas y pusieran algo dentro, aunque no pudo ver qué era. Cuando las mujeres desaparecieron, recuperó el habla. Llamó a su marido, le contó lo ocurrido, pero él lo atribuyó al embarazo. Le dijo: «Vosotras, las mujeres embarazadas, siempre padecéis fantasías y delirios». Como él no quiso creerla, ella respondió: «Se me ha dado un plazo de 6 meses, y si después de este tiempo no siento ningún dolor, entonces te creeré». La mujer explicó esto a su hijo. Su hijo era clérigo, archidiácono del distrito, y había ido a visitarla ese mismo día. Según el relato, exactamente 6 meses después, la mujer sintió un dolor terrible en el vientre. Lloraba día y noche. Como era devota de la Virgen, ayunaba a pan y agua todos los sábados. Creía que sería liberada por su intercesión. Un día, al hacer una necesidad natural, algo impuro cayó de su cuerpo. Entonces llamó a su marido y a su hijo y dijo: «¿Son esto fantasías? ¿No dije que después de medio año saldría a la luz la verdad?». El Maleus continúa con otros ejemplos, como uno que tuvo lugar en la diócesis de Basilea, en la ciudad de Dan, donde una bruja que fue quemada en la hoguera había confesado que mató a más de 40 niños. Según el texto, lo habría hecho clavándoles agujas en el cerebro en el momento de su nacimiento. También se habla de una mujer de Estrasburgo. Confesó que había matado a más niños de los que podía contar. Según el relato, fue sorprendida con las manos en la masa. Había sido llamada a otra ciudad como comadrona. Cuando terminó su trabajo, emprendió el regreso a casa.
Al salir por la puerta de la ciudad, el brazo de un niño recién nacido cayó de la capa en la que iba envuelta. Algunas personas que estaban sentadas junto a la puerta vieron caer aquello. Cuando la mujer se marchó, lo recogieron. Al principio creyeron que era un simple trozo de carne, pero al ver los pequeños dedos, comprendieron que era el brazo de un niño. Lo denunciaron de inmediato al juez. Se comprobó que el brazo pertenecía a un niño que acababa de morir antes del bautismo. La mujer fue detenida, interrogada, y confesó que había matado a más niños de los que podía contar. El Malleus ofrece entonces una explicación. Según el libro, las brujas serían obligadas a hacer estas cosas por orden del espíritu maligno, a menudo incluso contra su propia voluntad. El diablo las instruiría para mezclar un ungüento con miembros de niños. Ese ungüento sería útil en sus prácticas de brujería. Después, el texto introduce otro crimen. Si las brujas no matan al niño, entonces lo ofrecen blasfemamente al diablo. El procedimiento descrito es este. Tan pronto como el niño nace, la comadrona, si la madre no es ella misma bruja, lo saca de la habitación con el pretexto de calentarlo. Lo levanta y lo ofrece al diablo, a Lucifer y a todos los demás demonios. Esto ocurriría en la cocina, junto al fuego. El Malleus recoge entonces el relato de un hombre. Según cuenta su esposa, cuando estaba a punto de dar a luz, no permitía que ninguna mujer se acercara a la cama, salvo su propia hija. Aquello iba contra la costumbre habitual, pero lo permitió porque algún día la niña había de ser ella también comadrona. El hombre quiso saber qué es lo que hacían, y para ello se escondió, viendo cómo ambas se consagraban a la adoración y ofrecimiento del recién nacido al diablo. También creyó ver algo extraordinario. El niño, sin apoyo humano, trepaba por la cadena que sostenía las ollas. Lo hacía, según el texto, por el poder que le otorgó el maligno. El hombre quedó horrorizado, tanto por las palabras de invocación a los demonios como por las demás ceremonias pecaminosas. Entonces cogió al niño para que fuera bautizado inmediatamente. Se lo llevó entonces a la ciudad más cercana, donde había una iglesia. Pero por el camino tuvieron que cruzar un puente sobre un río. Entonces el hombre sacó de pronto su espada, corrió hacia la hija que llevaba al niño y dijo, mientras otros dos hombres escuchaban: «No llevarás al niño sobre el puente, pues o debe cruzarlo él solo, o tú serás ahogada en el río». La hija quedó estremecida. Ella y las otras mujeres preguntaron si había perdido la razón. Él no había contado a nadie lo que sabía, solo a los dos hombres que iban con él. Entonces respondió: «Repugnantes rameras, con vuestros trucos mágicos hicisteis que el niño trepara por la cadena de la cocina. Ahora haréis que cruce solo el puente, o seréis ahogadas». Obligada a ello, la hija puso al niño sobre el puente, y como él pensaba, fue capaz de cruzar el río sin ayuda. Después el niño fue bautizado, y cuando regresaron a casa, el hombre acusó ante el tribunal tanto a la hija como a la madre. Como tenía dos testigos para condenarlas por brujería, ambas fueron quemadas. Y según el Malleus, así quedaron al descubierto los crímenes de las comadronas con sus impías ofrendas. El texto a raíz de esta historia plantea una pregunta. ¿Qué propósito tienen estas ofrendas de niños? ¿De qué modo benefician a los demonios? Y la respuesta es que los demonios lo hacen por tres razones. Tres fines considerados malvados. La primera razón estaría relacionada con la soberbia. Las brujas intentarían imitar los rituales y ceremonias divinos. La segunda razón sería que así pueden engañar más fácilmente a los hombres, encubiertas bajo un falso aspecto piadoso. La tercera razón sería que la maldad de las brujas crecerá cuando consagren nuevas brujas
desde la cuna. Todo ello, dice el libro, en beneficio del propio diablo. El Malleus afirma que a menudo se lee en la historia acerca de niños cuyas madres, en estado de perturbación mental, los ofrecieron al diablo en el nacimiento, y que luego, cuando esos niños llegan a adultos, solo pueden ser liberados con gran dificultad de la hechicería que el diablo tiene sobre ellos. El texto concluye que esos niños quedan casi hasta su muerte expuestos a las fechorías de las brujas. Así como Dios salva aquello que le es consagrado, el diablo no dejaría de infectar con maldad aquello que le es ofrecido. Finalmente, el libro afirma que las hijas de las brujas siempre son sospechosas de prácticas semejantes. Según el Malleus, imitan los crímenes de sus madres, y eso demostraría que toda descendencia de brujas está infectada. La razón sería el pacto con el diablo. Las brujas deberían dejar tras de sí e instruir cuidadosamente a un superviviente. Así cumplirían su promesa de aumentar el número de brujas. Para sostener esa idea, el Malleus ofrece otro ejemplo. Habla de niñas pequeñas de 8 y 10 años capaces de levantar tormentas y granizadas. Según el texto, solo podrían hacerlo si hubieran sido iniciadas en un pacto con el diablo por sus madres, porque las niñas, por sí mismas, no podrían renegar del credo como lo hacen las brujas adultas. No tendrían conocimiento suficiente de los artículos de la fe. El ejemplo procede del ducado de Suabia. Un campesino salió con su hija de 8 años a los campos para ver los cultivos. Se quejó de la sequía. Dijo: «Ah, ¿cuándo lloverá?». La niña lo oyó y con la sinceridad de su corazón respondió: «Padre, si quieres que llueva, puedo hacer que venga». El padre preguntó: «¿Qué? ¿Puedes hacer que llueva?». La niña contestó: «Y también puedo hacer granizo y tormenta». El padre preguntó: «¿Quién te ha enseñado eso?». Y ella respondió: «Mi madre, pero me dijo que no se lo contara a nadie». El padre preguntó entonces: «¿Cómo te lo enseñó?». La niña respondió: «Me envió a un maestro que haría todo lo que yo le pidiera». El padre preguntó: «¿Lo has visto?». Y ella contestó: «He visto hombres entrar y salir de casa de mi madre, y cuando le pregunté quiénes eran, me dijo que eran nuestros maestros, a quienes ella me había entregado, y que eran protectores poderosos y ricos». El padre quedó estremecido. Le preguntó si podía provocar una lluvia. La niña dijo que sí, solo necesitaba un poco de agua. Entonces él la llevó hasta un pequeño arroyo. Le dijo: «Hazlo, pero solo sobre nuestro campo». La niña metió la mano en el agua. La removió en el nombre de su maestro, tal como su madre le había enseñado. Y según el relato, la lluvia cayó solo sobre su campo. Al ver esto, el padre dijo: «Haz ahora que caiga granizo, pero solo sobre nuestro campo». Cuando la niña lo hizo, el padre quedó convencido. Acusó entonces a su esposa ante el juez. La esposa fue apresada, condenada y quemada. La hija, en cambio, fue reconciliada y solemnemente consagrada a Dios. Desde entonces, según el Malleus, ya no pudo obrar con esos conjuros y hechizos. Estos han sido solo algunos extractos del Malleus Maleficarum, pero bastan para apreciar con claridad la verdadera naturaleza misógina del libro. También permiten ver la acumulación retorcida de argumentos bíblicos, teológicos y clásicos con los que sus autores intentaron justificar la persecución de las brujas. El razonamiento es siempre parecido. Primero se afirma que la brujería existe. Después se sostiene que la mujer es más débil, más carnal y más propensa al engaño. Luego se acumulan citas de autoridades antiguas y finalmente se concluye que perseguir, interrogar y castigar a esas mujeres
no solo es legítimo, sino necesario. Para un lector de nuestro tiempo, estas páginas resultan difíciles de leer sin estremecerse. Sus argumentos son crueles, aberrantes, profundamente ofensivos. Y sin embargo, por increíble que parezca, este libro llegó a convertirse en una de las obras de referencia de la demonología europea. Fue uno de los textos que alimentaron la persecución de la brujería durante los siglos XVI, XVII y comienzos del XVIII, tanto en Europa como en América. Según las estimaciones más prudentes, aquella larga oleada represiva pudo costar la vida a más de 50.000 personas, mujeres, hombres e incluso niños. Aunque el Malleus fue uno de los textos más célebres, influyentes y difundidos, no fue el único. Tras él aparecieron otras obras importantes. Una de ellas fue el Tractatus de Hereticis et Sortilegis de Paulus Grillandus, escrito en 1524. En esta obra se abordaba el tema de los aquelarres. Otra fue la Daemonolatreia, del juez Nicolas Remy. Remy se jactaba de haber enviado a la muerte a más de 800 brujas en apenas 16 años. También destacan los Disquisitionum Magicarum Libris Ex, del jesuita belga Martín del Río. Al igual que el Malleus, esta obra sirvió a muchos jueces como una especie de enciclopedia demonológica y como guía práctica para instruir procesos por brujería. Y hubo muchos más. En aquella atmósfera de miedo, credulidad y violencia religiosa, casi cualquiera parecía sentirse con autoridad suficiente para analizar, acusar y juzgar. Así fue tomando forma un delirio colectivo. Un delirio que no perteneció solo a una Edad Media oscura y remota. De hecho, buena parte de su intensidad se alcanzó durante el Renacimiento y la Primera Edad Moderna. Ese detalle es importante, porque nos obliga a abandonar una visión demasiado simple del pasado. La caza de brujas no fue simplemente una sombra medieval, fue también una realidad de la Europa moderna, una Europa de imprenta, de tribunales, de universidades, de teólogos, de juristas y de funcionarios capaces de convertir el miedo en procedimiento legal. El Malleus Maleficarum nos muestra hasta qué punto una sociedad puede construir un enemigo. Primero lo imagina, después lo describe, luego lo clasifica, más tarde lo persigue y al final lo destruye. La bruja en estas páginas no es solo una persona acusada, es una figura construida por el miedo, por la teología, por el derecho, por la misoginia, por la obsesión sexual y por una necesidad social de encontrar culpables. Cuando una comunidad sufría una desgracia, la explicación demonológica ofrecía una respuesta. Había una razón, había un responsable, había alguien a quien señalar. Y una vez que esa lógica se aceptaba, casi todo podía convertirse en prueba. Una enfermedad, una muerte infantil, una tormenta, una disputa matrimonial, un parto difícil, una cosecha arruinada, una palabra imprudente, una mala fama, una enemistad vecinal. El peligro estaba precisamente ahí, en que la sospecha podía avanzar sin necesidad de pruebas sólidas, y el proceso judicial podía terminar arrancando una confesión mediante tortura. Después, esa confesión confirmaba la creencia inicial. Si la acusada confesaba, era culpable. Si negaba, persistía en su pacto con el diablo. Si resistía el tormento, podía interpretarse como ayuda demoníaca. Y si acababa hablando, sus palabras alimentaban nuevos procesos, nuevos nombres, nuevas acusaciones, nuevas hogueras. Por eso textos como el Malleus son tan importantes para comprender la historia de la persecución de la brujería. No porque expliquen la realidad de las brujas, sino porque explican la realidad de quienes las perseguían, sus miedos, sus obsesiones, sus prejuicios, su manera de razonar,
su forma de convertir una creencia en una maquinaria de muerte. Leer el Malleus hoy no significa aceptar su mundo, significa asomarse a él, comprender cómo una idea puede transformarse en doctrina, cómo una doctrina puede transformarse en procedimiento, y cómo un procedimiento puede acabar destruyendo vidas reales. Porque detrás de cada tratado demonológico hubo personas acusadas, interrogadas, humilladas, torturadas, condenadas y ejecutadas. El Malleus habla de brujas, pero la historia nos recuerda que muchas de aquellas brujas fueron mujeres pobres, viudas, comadronas, vecinas incómodas, ancianas solas, personas vulnerables, o simplemente individuos atrapados en conflictos sociales que bajo determinadas circunstancias podían adquirir una dimensión demoníaca. Ese es uno de los aspectos más inquietantes de la caza de brujas. No hacía falta vivir en un mundo completamente irracional. Bastaba con que una sociedad aceptara ciertas premisas, que el diablo actuaba en el mundo, que las brujas eran sus servidoras, que las mujeres eran más débiles ante la tentación, que la tortura podía revelar la verdad, y que la salvación de la comunidad exigía eliminar el mal. Una vez aceptado eso, el resto podía parecer lógico, terriblemente lógico. Y hasta aquí este recorrido por uno de los libros más inquietantes de la historia de la demonología europea, el Malleus Maleficarum. Una obra que no solo recogió prejuicios, miedos y obsesiones de su tiempo, sino que también ayudó a dar forma a una maquinaria de sospecha, acusación y castigo. Una maquinaria que durante siglos marcó la persecución de la brujería en Europa y en América. Si este episodio te ha interesado y quieres seguir recibiendo contenidos sobre historia, brujería, procesos reales y documentos antiguos, te invito a visitar mi página web. Allí puedes suscribirte a mi newsletter. A través de ella te iré enviando artículos en formato PDF, preparados para leer con calma, sobre temas históricos relacionados con la brujería, la superstición, los procesos judiciales y otros episodios oscuros del pasado. También encontrarás información sobre mis libros y mis próximos proyectos. Tienes el enlace a la página web en la descripción del podcast. Gracias por haber llegado hasta aquí. Nos oímos en un próximo episodio.